Iglesia Cristiana de Colombia. Bueno, voy a predicar hoy, hay tanto que predicar. Estamos hablando de hermano Noé. Allí tengo, tal vez en 8 días voy a terminar. Yo pensé voy a terminar hoy, pero no alcancé. Pero Noé es un héroe de la fe allí en la Biblia y podemos aprender de él. Es un héroe específicamente para seguir, para tomar su ejemplo y ver cosas de él en los últimos días. Porque Jesús dijo esto. Porque los últimos días serán como días de Noé. Entonces, él no dijo que los últimos días serán como días de Sansón o días de Gedeón o otros, pero específicamente Noé. Entonces, hay cosas muy paralelas con Noé con hoy en día. En muchas áreas, en el mundo, en la iglesia, que es la más positiva, que voy en 8 días más a ese lado, allí, pero estamos viviendo en esos días. Y recientemente, si no estabas con nosotros, muchos estaban en vacaciones y viajando y todo, pero nosotros fuimos a un modelo hecho a escala del arca de Noé ahí en junio y fue muy chévere para verlo, interesante allí. Aún tengo un video rápido, solo como 30 segundos mostramos cómo es este modelo del arca que hicieron. Esto da la idea, pero fue grandote que Noé hizo. La fe de Noé es interesante. Allí vimos aquí que la Biblia dice, por la fe, cuando fue advertido de cosas que iban a suceder, Noé con temor preparó un arca. Allí tal vez para mí la lección de Noé, de su fe, a otras personas en la Biblia es más fe para recibir las promesas, pero la fe de Noé era más para obedecer a Dios. Allí, ¿cuántos conocen? Toma fe para obedecer a Dios. Y es porque Dios quiere que caminamos en fe siempre. Allí va a confiar en Él, que Él tiene el mejor plan, la mejor idea, siempre seguimos a Él, en eso toma fe. Pero lo que me gusta de Noé, Él lo tomó en serio. Cuando Dios le habló, Él lo tomó al pecho y dijo, Dios mío, debo hacer esto. Él cambió toda su vida para obedecer y seguir al Señor. Seguramente Él tenía otros planes para su vida de construir un arca en su patio atrás. Tenía otras ideas, otras cosas a hacer. Pero Dios dijo, esta es la voluntad, haga esto. Y lo hizo con temor. Lo tomó, y creo nosotros que vivimos en los días de Noé, antes de la venida del Señor, allí que nosotros necesitamos tomar la palabra de Dios en serio también. Cuando Dios dice algo, su palabra dice algo, su espíritu dice algo, necesitamos tomarlo a pecho y, eso es con temor voy a hacerlo. Esa es la mejor cosa, y esa es la fe destacada de Noé. Que es un buen ejemplo para cada uno. Y estamos enseñando esto con 4 P's, la letra P de Pablo. Allí la área pasado, ya vimos esto, las dimensiones y la historia y los animales y cómo fue, los niveles y todo esto. Allí y la parte práctica de su fe,
vimos esto también una semana más o menos. Allí fue muy práctica la fe de él y su fe tenía obras. Allí y Dios dijo que Dios habló y Noé preparó el arca. Dios no hizo la arca para él. Él tenía que hacerlo. Y nosotros tenemos que tener obras, buenas obras para el Señor y trabajamos en esas cosas. Pero Dios no va a construir el arca para ti. Nosotros construimos el arca. Allí la vida, alrededor del punto principal de la palabra de Dios. Allí es la arca de salvación en esta vida. Allí la arca de Jesús es la idea y necesitamos actuar. Allí manos a la obra. Allí yo espero que tú estás trabajando en tu arca. Ahí trabajando, obedeciendo, sirviendo, amando, perdonando, corriendo con Jesús en esta vida. Y la tercer P, de los 4 Ps, es la área profético. Allí en esta parte es muy interesante también. Jesús dijo específicamente los últimos días serán como días de Noé y de Lot. 2 personajes. Hay muchos personajes en el Antiguo Testamento, pero Jesús señaló esos 2 específicamente. Allí, porque mucho en común de los días antediluvianos, antes del diluvio, y los días de hoy. Allí, es que Jesús dice aquí en Mateo 24, tal vez comienzo con este verso, después regresamos a Génesis. Allí, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Allí, pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando un casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entendieron, pero muy tarde. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No? Este mundo va a entender, pero muchos muy tarde. ¿No? Allí las cosas de Dios y de la verdad, del rapto de la iglesia. ¿Cuántos conocen? Vivimos en la edad de gracia. Y entonces, obviamente, la edad de gracia va acumulando. La gracia, el poder, la unción, la bendición, y termina en una explosión de gracia, se llama el rapto. Allí, no creo, el poder del Espíritu Santo, allí en su máximo es el rapto. Allí vamos a terminar con una explosión de gloria. Jesús viene por una iglesia gloriosa. Allí y vamos, y hablamos de esto en 8 días, cuando hablamos del cuarto P, la cuarta letra P, la paloma. Acerca del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días y todas esas cosas. Charlamos de esto y animamos y ministramos en 8 días también del Espíritu Santo y vamos a tener buen tiempo en 8 días allí. Pero hoy yo quiero hablar más de área profético porque no terminé. Hay mucho más que puedo hablar en esta área allí, pero estoy tratando condensar algunas ideas, pero no es fácil porque hay tantos paralelos de hoy en día y los días de Noé. Allí ahora hablamos de días de Noé como mucha violencia en la tierra hace 8 días y mostramos algunas estadísticas y cosas. Es obvio que es más violento hoy en día que hace 20, 30, 40 años allí, pero también hoy yo quiero hablar de más señales en esta área. Dice en Génesis 6, verso 4, allí dice, ayúdame aquí, no, verso 4, perdóname. Verso antes, yo creo. Déjame encontrarlo. No, 1 o 6, que la maldad aquí. Y Jehová vio, Jehová, gracias, verso 5, perdóname, yo estaba mal, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal.
Y no sé si tiene verso 6, pero dice, y se dolió el Señor en su corazón allí para ver esto. Para mí eso da una perspectiva correcta de todo lo que está pasando aquí. El Señor vio esta maldad en la tierra, en los días de Noé, que es parecido hoy en día. Allí, y se dolió su corazón, allí del Señor. ¿Tú sabes que el Señor tiene sentimientos? Tiene emociones. Y se le dolió su corazón. Y no es que él vio la maldad y dice, voy a juzgarles como, voy a aplastarle como una cucaracha. Y matamos a esta gente. No, le dolió para ver esto. Que su raza humana, su creación tan corrompida, a la gente en sus cosas. Es como cualquier papá entiende esto. Si tú vas, tu hijo, ahí tiene problemas de vicios o problemas de maldad, algo así, allí le duele en su corazón, ¿no? Allí es que el Señor vio. Allí, pero Él tiene que hacer algo ahora de esto. Es como cuando tienes una casa ahí infestado o con termitas o gorgojos, allí la tierra fue tan invadido de gorgojos y termitas, allí y no pudieron rescatar la casa. El Señor dijo, mejor comenzamos de nuevo, lo único que hacer. Allí esta madera ya está destruida, corrompida de esta casa. Vamos a comenzar otra vez allí, pero le dolió hacerlo. Yo quiero hablar bien de esto. Fue dolor en su corazón. Allí, Dios es amor, ¿no? Él no quiere hacerlo, no es su deseo, pero le toca para el bien de la raza humana. Porque si no hubiera hecho esto, ahí Noé muera y su familia, y ya no hay más salvación en la tierra. Ya no, nadie más hubiera sido creyente. No había remanente, ya no más. Entonces, ese es el amor y la gracia de Dios, el arca de Noé, para la raza humana. Allí, ahora hablamos de esta otro área de señal de la maldad de la tierra. Podemos ir 1000 veces, 1000 formas en esto, pero durante los tiempos de Noé, la maldad llegó a un nivel demasiado intolerable. Tanto que los humanos como seres espirituales se habían dejado contaminar por el pecado, como si fuera una enfermedad, sin cura. Allí, en Génesis 6, habla acerca de los seres espirituales, de los creyentes, tomaron a las hijas de los hombres, hablando acerca de pecado y perversión sexual en los días de Noé. Así conoces Génesis 5, allí específicamente relaciones sexuales fuera de la voluntad de Dios. Había sexo fuera de matrimonio, adulterio, había pornografía, había incesto, lesbianismo, homosexualismo, allí y transgénero y todas esas cosas sucediendo. Allí, en esto es como hoy en día, ¿no? En un sentido. Allí, ahora, Génesis explica que el nivel de inmoralidad era tan grave que todos los planes y los pensamientos del hombre solo daban para hacer el mal. Allí, porque esta gente vivieron tantos años en pecado, hace 900 años, Dios mío. Allí pudieran ser muy desarrollados como personas pecadores, inmorales. Allí la tierra estaba corrompida. Allí vivimos en una sociedad hoy en día plagiada de abortos, homosexualidad, violencia doméstica y afuera, también pedófilos, allí blasfemia, pornografía, alcohólicos, drogadictos y adictos al juego de azar. Allí, y puedo seguir ahí con la lista, ¿no? Es una lista muy parcial, como en los viejos días de los jueces del Antiguo Testamento, las personas hacen lo que está correcto en sus propios ojos. Allí, y el resultado es que las personas llaman lo malvado bueno y lo bueno malvado.
En este verso me llama la atención tanto hoy en día. En esto sucede diariamente hoy en día. Yo veo personas llamando lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Han visto esto? Ahí las cosas buenas de Dios y las cosas, y ellos burlan y critican y dicen, y las cosas malas que el mundo hace y dicen que es bueno. El mundo está confundido hoy en día allí, pero los días de Noé no es, como digo yo, estaban en su rutina la gente. Familia, casándose, comiendo la comida, trabajo, la cosa, día tras día, pero sin Dios. Olvidaron Dios Padre. Es como Dios no existía ya nomás. Allí, ¿cuántos conocen? Hay muchas personas que viven así hoy en día. Y viven en su rutina, sus cosas, pero se han olvidado de Dios. Allí, en lo peor pecado en la Biblia es personas que olvidan de Dios. Es la peor cosa que alguien puede hacer. Dios mío, porque es como Dios no es real. Pero yo les digo, Dios es más real de la silla en donde tú estás sentado. Él es la realidad verdadera. Él es el gran yo soy. El Dios Elohim, el Dios siempre existente. Piensa en esto. El Dios siempre existente. Es que quiere decir Elohim. Esto va a darle un calambre mental. Voy a pensar eso un poquito. Siempre existente. Él es la realidad. Y si personas quieren ignorarle, es bueno, pero Él es muy real, más real de ellos. Siempre existente. Ahora, pero en los días de la Noé había esta perversión en el mundo. Allí hablamos un poquito de esto. Allí es una lista muy parcial. Abuso sexual de menores en el mundo. Según estadísticas publicadas por UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el año 2005, más de 10 millones de niños en este mundo sufren de explotación sexual forzada en el mundo. Esto quiere decir, hay aproximadamente 2.700 casos nuevos cada día del año de niños abusados sexualmente en el mundo. Ahí forzado. Allí se estima, aún en América Latina, los niños, hay 100,000 niños en América Latina son víctimas de explotación sexual comercial allí cada año. 100,000 niños. Allí en las 28 naciones de Latinoamérica. Allí eso es mucho, ¿no? En Perú, 1 de cada 3 niñas es abusada sexualmente antes de los 15 años. Dios mío. Es porque decimos Jesús venga pronto. Tenemos que pensar en esto. Allí, 1 de cada 3 niños. Y muchos, casi siempre este abuso viene de personas de la misma casa. Allí puede ser parientes, amigos, tíos, papás, hermanos o algo así, cercana y Dios mío. Allí, este debe darle algo de temor y náusea dentro. Amén. So, piénsalo un poquito. 1 de cada 3. Allí, muchos de ellos aún no es forzado físicamente, pero emocionalmente y manipulado. Dicen, no dices a tu mamá, no dices allí, si dices a tu mamá, voy a hacer esto, o dices esto ahí, es manipulación, ¿no? Y no quiero preguntar aquí cuántos niños, que van a tener muchas manos levantadas. Pero no quiero avergonzar a nadie en ese sentido. Pero no es quizás culpable, pero todavía es como fea la cosa. Y el estudio también indica que solo se reporta, las estadísticas indican que más de 60% de los casos, ya hablé de esto, pero el abuso se comete a través de engaños o amenazas, sin violencia explícita, pero todavía es forzada. Allí las estadísticas, cada año al menos de 6 millones de personas menores de 18 años son víctimas de agresión física severa.
allí, la intrafamiliar también. Y ni hablamos, no quiero hablar mucho de esto, pero el mercado de mujeres vendidos en la área del mercado sexual en el mundo. Muchas mujeres son vendidas como esclavas sexuales hoy en día. En Arabia Saudita hay mercados de mujeres que se venden allí a través del Medio Oriente. Es común allí. Allí en otras partes del mundo también niños aún secuestrados y quitados y todo esto y Dios mío. Pero porque todo este abuso que hay en la sociedad, también esto nos hace nuestro trabajo como iglesia más complicado. En este sentido, mujeres vienen a la iglesia que han sido abusadas por figuras de autoridad masculina. En varias formas, ellos vienen a la iglesia y ahora ellos tienen mucha desconfianza contra autoridad masculina. Porque ellos piensan que todos los hombres son así. Pero ¿cuántos conocen? No todos los hombres son así. Gracias a Dios, aquí hay muchos hombres que no son así. Amén. Dicen amén, hombres, y con confianza. Pero ellos tienen esta idea, entonces toca renovar la mente, crear confianza y mostrarles que somos normales, a mitad de cosas, y ahí van trabajando es más trabajo, simplemente, hasta que ganen la confianza que ellos pueden seguir y pueden someter y fluir y ser bendecidos. Ahora, yo podría seguir hablando de toda la violencia que plaga nuestro mundo, tal como crímenes, pornografía, abusos sexuales de parte del clero católico. Eso es una plaga y perversidades de toda clase, pero hacerlo me tomaría semanas. Sin embargo, considero que los ejemplos que hemos hablado son suficientes para demostrar este punto. Cuando yo era niño, vivía en una ciudad y pasábamos muchas horas, yo, mis amigos, mis hermanos, afuera de la casa. Nosotros jugamos en parques, afuera de la casa, en lugares públicos, pero sin supervisión de los papás. Eso no fue necesario. Tú fuiste al parque con tus amigos de 8 años y jugaron. Y cuando se conocen, hoy en día no es recomendable dejar a su niño solo. En centros comerciales, parques, donde sea, echa ojo sobre ellos. Amén. Hay personas malas en este mundo. Que quieren secuestrar. ¿Cuántos niños secuestrados, quitados, robados, matados cada año? Y muchos de ellos aún son llevados por ritos satánicos que hacen de sacrificios y esto es común hoy en día. Muchos niños desaparecen, nunca saben qué pasa con ellos. Muchos de estos van a este mundo oscuro del satanismo y los sacrificios y nunca saben qué pasa. Pero eso es el mundo hoy en día. Pero nosotros somos protegidos. Somos protegidos bajo la sombra del Omnipotente, aleluya. Pero el mundo es así, días de Noé. Hablamos un poquito de pornografía. Hoy en día es una plaga. Va a costarte. ¿Tú sabes qué es la razón número 1? Esa es por encuestas por Barna. Las que hacen encuestas y sondeos en iglesias y todo esto se llama el grupo Barna. Pero que la razón número 1 por hombres de Dios no sirven a Cristo con amor y pasión es por la pornografía. Razón número 1. Si un hombre metido en este mundo oscuro, pierde el fuego para Dios. Pierde fue, está bajo condenación, es débil, ahí es esclavizado, su mente lleno de cucarachas y cosas. Y en esta gente no quieren servir a Cristo. Tal vez ellos son salvos y aman a Dios, pero ya no tienen fuerzas. Pero la pornografía corrompe la mente, ¿no? Y las emociones. La persona es débil y no quiere servir a Cristo y esto sucede. Y va a dañar su relación con Jesús, va a dañar su relación con su familia, van a dañar su relación con su iglesia,
van a dañar su relación con personas del sexo opuesto. Allí van a destruir la vida, la pornografía. Aún el mundo muestra casi que pornografía es como chévere y bonito, y la mujer, el hombre, y todo es como chévere, saludable. Eso es una enfermedad. ¿Somos honestos? Allí eso es mucho en el mundo y va a costarte. Allí, pero si necesitas ayuda, aquí como iglesia estamos para servirle y podemos ayudarle. Y si tú nos das 3 semanas de dedicación, tú puedes ser libre de eso. Nos da 21 días. Y yo te aseguro, si sometes en 21 días, va a ser totalmente libre de pornografía. Damos 3 semanas, ¿ok? Pero tienen que hablar, ¿no? Tienes que ser honesto. Necesito ayuda. Y no va a sorprendernos cuando dices necesitamos ayuda, que muchos nos han dicho, ¿no? ¿De verdad? No, sí, claro. Otro en la lista. Haga fila por allá. Entonces, vamos a ayudarle. Y va a ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vas a entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Vas a ser libre. Vas a tener respeto por sí mismo otra vez. Y vas a tener fuego para Dios y vas a servirle con fuego. Bueno, entonces, es más días en el mundo ahora. No debe estar en la iglesia. En el mundo, mucha pornografía. Allí es feo esta parte, ¿no? Y hablamos un poquito hay tanto que hablar aquí, de los derechos humanos. Y el mundo habla mucho de derechos humanos, pero hace muy poco acerca de ellos. Es la verdad. Mucho charla, conferencia, seminario, derechos humanos, pero al final no hace nada. Allí, para los inocentes, por los ancianos, lisiados, los pobres, hacen casi nada, ¿verdad? Porque siguen cada año, no hay ningún cambio. Allí y aún crecen cada año. Entonces, nosotros en este mundo, los crímenes y actos de violencia abundan en las ciudades. Unos departamentos de policía hoy en día se encuentran casi incompetentes en sus esfuerzos para controlar este desenfreno que existe. Allí hay barrios hoy en día, aún en Bogotá, que la policía le dice, no vas allá. Allí, o dicen, si vas, reporten al CAI, que ellos saben quién tú eres y dónde vas, ellos van a ser pendientes. Peligro, ¿no? Allí en las cosas. Allí, pero esto es los últimos días, allí, en el mundo. Hablamos de aún casándose y dando un casamiento, aún esta da la idea también de divorcio. Mucho matrimonio. Algunos están en su tercera vuelta, ¿no? Su cuarta vuelta, y es quinto matrimonio, como sea. Ahora, si estás aquí, estás en su segunda relación, y estás bajo la sangre, Dios perdona y limpia, y vas adelante, pero ya no más, ¿no? Ya esa es la última. Eso ya queda con lo que tienes. Dicen amén, por lo menos. Bueno, la definición de matrimonio y el compromiso en los últimos días, personas son desleales, ¿no? Desleales a su amor, a su esposa de su juventud. Allí, en deslealtad en esta área de matrimonio es mucho. Ahora, yo tengo el dato por 2015 aquí en Colombia. Allí la superintendencia de notariado y registro revelan que el divorcio en Colombia creció un 254% el primer semestre de 2015. Yo no tengo datos por el segundo semestre, pero 2.054%. 2-3 veces más en un año. Ha crecido. Divorcio es común. Más de la mitad, no, en verdad, es casi 60% en el mundo hoy en día, matrimonios terminan en separación o divorcio. Yo recuerdo cuando hace años el número era 25%. En mi vida, yo recuerdo 25%.
Ahora es casi 60. Días de Noé. Allí, y ahora nuestros matrimonios en la iglesia somos fuertes, ¿no? Un buen dato, eso es fascinante, ese dato. Y si personas dicen, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Qué le sirve? Tú sabes, sirve a Dios. Sirve por eso, una razón de muchos. Allí, tú sabes, cuando una pareja asiste a la iglesia, congrega en una iglesia, sirve en la iglesia, oren juntos, que solo de esas parejas 5% consiguen divorcio. Y en el mundo es 60%. Entonces, vale la pena servir a Dios. Y para su vida, su familia, allí es una bendición. Allí otras cosas, pero hablamos de la maldad de este mundo. ¿Y por qué tanta perversión? Ahora, una persona hoy en día, cuando llega a 18 años, hoy en día, ha visto más de 20,000 horas de televisión o videojuegos o internet o Facebook. 20,000 años, sumiendo esas cosas, 20,000 horas, horas de tiempo. Entonces tiene la mente llena de toda esa cosa, allí de inmoralidad, y de deslealtad, de violencia, de corrupción, de inmoralidad. Es obvio porque hay tanto, ¿no? Que están viéndolo. Si ven tanto de esto, tarde o temprano va a afectar su comportamiento. 20,000 horas. Más tiempo que personas van al colegio. Mirando todo esto. Ahora, mucho más tiempo que van a la iglesia. Tienes 2,000 horas tal vez en este tiempo van a ir a la iglesia. Y 20,000 en ese otro mundo. Entonces, Dios mío, es porque no es tan fácil pastorear hoy en día a veces. La gente ve en todo esto, cree en todo esto, ven allí y ellos lo creen también, ellos piensan lo importante y todo. Allí pero otro señal de días de Noé, proféticamente hablando, gobernadores malvados. Dice en Génesis que los hombres fueron de renombre, hablando de los políticos, los líderes, pero malvados. ¿Cuántos han visto hoy en día? Tal vez conoces un político corrupto. No, tal vez has notado uno. Qué chiste. Aún recientemente aquí en Colombia, este señor de anticorrupción fue citado por corrupción. Como Dios mío, ya colgamos la toalla, ya, olvídalo. Pero esto es el mundo, en todos los países del mundo, el nivel de políticos, de líderes, es muy corrupto. Ahora hay algunos buenos políticos todavía, gracias a Dios. La mayoría son cristianos, ¿no? Pero algunos buenos todavía, pero no muchos. La gran mayoría es como, como Mickey Mouse. Todo político aspira a convertirse en Mickey Mouse. Ser tan encantador que la gente se olvida que es una rata. Ahí es mi plataforma política. Ahí. Y bueno, pues es cierto. Aún se sabe, ¿no? Porque los líderes del gobierno hoy en día, elegidos, a menudo se inclinan más por la opinión pública por la reelección que por los valores morales, ¿no? Ellos van por que la mayoría de la gente piensa. No importa si es correcto o no es correcto, es moral o inmoral, ¿no? Eso es que ellos buscan votos. Allí, en eso es esta área. Allí, hablamos de otra área, el incremento de industria y las artes. En los días de Noé había mucho incremento de esas dos cosas, industria y las artes. Allí, puedo leer aquí en Génesis 6, versos 21 y 22, tal vez, si mis genios me ayudan ahí, gracias. Porque yo estoy saltando un poquito. Pero es otro señal. En los días de Noé, antediluviano, no piensa que están viviendo en cuevas. Esa fue una sociedad avanzada allí, por varias razones. Cuando tú vives 900 años, tienes tiempo para aprender algunas cosas.
Allí, bien, entonces ellos fueron avanzados en su tecnología, su industria y cosas. Dice aquí, en el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y el otro, que había Tubal Caín, artífice de todo obra de bronce y de hierro. Allí, entonces había industria, los artes, incrementando mucho en los días antediluvianos. Como arte sería el mundo del entretenimiento de hoy en día, los artes, los dramas, el cine, los deportes, los conciertos, la música, todo, flautas y todo esto fue muy grande en los días de Noé. ¿Cuántos entienden el mundo? Eso es muy grande. ¿Qué acabo de decir? Esto es el mundo hoy en día. Cine, música, conciertos, allí, deporte, esto y otro, fútbol, y ciclismo, béisbol, allí, la película, y ese es el mundo. Allí, exactamente como los días de Noé, hoy en día. No solo esto, habla de industria. La obra de bronce y de hierro, la revolución industrial que ha sucedido en nuestro siglo es profético. Allí todo eso es obvio, todo el hierro específicamente. El hierro es porque hacemos edificios, hay oficinas y casas. En todo no es malo, nada, pero solo es una señal que Jesús viene. Allí todo esto edificaban, plantaban, construyeron, mucho hierro, industria, es como hoy en día. Allí cada día aquí en Bogotá vemos otro edificio, otro conjunto, otra construcción. Y es señal que Jesús viene, no más. Allí la otra señal, falta de entender los tiempos. Esto es muy interesante. Segundo de Pedro 3:3, voy a leer aquí, es como hoy en día. Saber ante todo, todos dicen ante todo. Otra vez más, una vez más, ante todo. Eso es importante. En los últimos días, yo estoy trabajando en una prédica en este momento, se llama ante todo y sobre todo. Y estoy buscando todas las referencias donde la Biblia dice ante todo y sobre todo, porque está enfatizando algo importante. Y si predico esos puntos, yo creo será una bendición. Interesante para nosotros, para aprender. Que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El rapto, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hablando del diluvio, allí tres cosas los últimos días que la gente van a burlar y negar en el mundo. Van a negar la creación de Dios, van a burlar del diluvio universal y van a burlar y negar el rapto, la segunda venida del Señor. Tres cosas. Obviamente en el mundo ellos niegan esas tres verdades de Dios rotundamente, tremendamente, no quieren nada que ver con esas cosas, pero son la verdad. Ahí exactamente como la Biblia dice, una ciencia está de acuerdo con lo que acabo de decir, con la creación o diluvio, allí que pasaron. Pero estos últimos días y personas negando del rapto, esta es una cosa que personalmente me saca la piedra. Es una cosa, voy a decirles que, no he dicho todavía. No es tanto que el mundo burla del rapto, segunda venida, la fin del mundo, eso es como lo llaman ellos, y toda la cosa. Y es obvio, ellos no entienden, ¿no? Pero que me saca la piedra es cuando predicadores predican contra la segunda venida de Jesús. Eso, Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿En qué equipo está? Yo quiero decirles, ¿estás en nuestro equipo o el otro equipo? ¿Cuántos conocen qué es la última cosa que Jesús dijo en la Biblia? Yo vengo en breve.
O depende de qué versión, o vengo pronto. Jesús dice, última cosa, yo vengo pronto, en breve. Un predicador, él no viene pronto, él no viene, eso es muy demorado, tal vez no viene, quién sabe. Allí, Jesús dice, yo vengo en breve. Yo no sé si que ustedes, yo voy con Jesús. Si puedes ir con este predicador chiflado, es cosa tuya. Amén. Ay, Dios mío, Jesús lo dijo. Sí, Señor, tú tienes razón. Ahora, después de la nación de Israel, sabemos que Él viene en breve. Entonces es obvio, esa es la señal tremenda que nos muestra en nuestra generación. Allí burlándose, personas en el mundo, aún algunos pocos en la iglesia, tienen su cabeza ahí en la arena. Como no quieren creer, no quieren ver qué está pasando, esas señales. No, yo no creo nada de esto. No, déjame en paz. Allí no, abre los ojos. Sea vigilando, sea mirando. Jesús dice, mira, cuando ves esas cosas, mira, a levantar los ojos y mirar, tu redención se acerca. Entonces, yo espero que estás mirando a las nubes ahora, mirando arriba, allí, Jesús viene pronto. En esta explosión de gracia del Espíritu Santo, el rapto va a suceder pronto. Aleluya. Una cosa más y termino, población, la explosión de la población. Allí en los días de Noé, dice, los hombres multiplicaban sobre la faz de la tierra. Allí, no sabemos, yo creo no hay forma de saber cuántos, la Biblia no dice exactamente, pero había mucha gente. Allí pensamos, yo he leído comentarios entre 5 a 10 billones de personas. Allí, como la población de hoy en día más o menos, allí parecidos son, que tenemos, mucha gente. Ahora, quiero mostrarles un gráfico de los últimos días de la explosión de la población, que es profético de hoy en día. La Biblia dice que eso va a suceder en los últimos días. Por casi 1800 años, el mundo va hasta año cero. Allí no puedes verlo en el gráfico. El mundo más o menos tiene 1 billón de habitantes. Allí 1 billón, allí subió un poquito, pero no mucho. Allí por 1800 años quedamos como así. Pero ahora la explosión de la población comenzó. Allí 1850. Allí subió. Allí que en 130 años fuimos de 1 billón a 2 billones. Después a 2 billones a 3 billones, 33 años. 3 a 4 billones, 15 años. 4 a 5, 13 años. 5 a 6, 12 años. Y 6 a 7, ahí está como 11, 10 años. Allí está creciendo mucho. Ahora, esta señal es cierto y sucede. Pero para mí es una buena señal, nos da una oportunidad tremenda de predicar. Tenemos muchos peces. Un buen pescador le gusta peces, ¿no? Somos pescadores de hombres y tenemos un lago lleno de peces, un mar lleno de peces y vamos a trabajar pescando. Ahí necesitamos usar también las herramientas que tenemos, las medias masivas de comunicación. Usamos todo el método que podemos. Radio, televisión, internet, Twitter, Face, cualquier cosa para predicar el evangelio. Allí aprovechamos esto. Es porque tenemos la radio aquí, 1310, allí la radio que alcanzando un buen grupo de personas, aún por internet, casi la misma cantidad de personas escuchan la radio por internet que escuchan la emisora AM hoy en día. Entonces, estamos alcanzando mucha gente diariamente, pero queremos hacer mucho más, ¿no? Y no somos satisfechos para nada y vamos a seguir pescando este lago lleno de peces. Que en Bogotá, ¿qué? Tenemos 9 millones de personas. ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Y para pescarnos, y muchos peces, vamos ¿están conmigo a ayudarnos a pescar aquí? Ahí estos de Informa, ellos son pescadores entrenados en forma, listos para ayudar. Allí y vamos a jalar la red.
Así, si has ido a Cartagena o Barranquilla, por la playa allí, o Santa Marta, como sea, tú ves los pescadores con su red grande allí, lo echen allí en el mar, y ellos reclutan personas en la playa, ayúdame a jalar. Allí a una persona, y si ayuda, ellos le dan unos pececitos gratis, ¿no? Ahí hago pescado gratis. Allí entonces, nosotros aquí en la iglesia estamos solicitándoles, rogándoles, ayúdanos con la red. Hay muchos peces allá, necesitamos más personas manejando la red y vamos a ganar mucha gente para Cristo. Amén. ¿Están conmigo, pescadores? Esos los últimos días, en 8 días, voy a hablar de paloma. La paloma, allí el Espíritu Santo. Se conoce la historia del cuervo y la paloma. La última cosa en la historia de Noé es esta paloma. La última cosa en la historia de nosotros antes del rapto es el derramamiento del Espíritu Santo. El poder de Dios, la cosecha, la lluvia temprana, la tardía que prepara la lluvia, el mover del Espíritu Santo, allí los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de todo esto. Eso es emocionante. En 8 días vamos a hablar más bien de la señal muy positiva de los últimos días. Y van a ser emocionados, vamos a ministrar en 8 días, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya allí. Ven listo y con hambre y sed en 8 días, ¿ok? Ahí pueden ponerse de pie.